a este servicio dominical. Como cada domingo estamos acá para alabar a nuestro Dios, para escuchar de su palabra, para compartir los alimentos, para estar en armonía, hermanos. Y es increíble que cada domingo estemos acá. Hoy celebramos también, además de que cada día, cada domingo celebramos a Jesucristo, hoy también celebramos a los padres. Y sabes, quizá algunos no tengan muy buena referencia del Padre, pero tenemos a nuestro Padre Celestial. Y sabes, honremos a los padres que ya no están. Ayer hacía cuentas y mi padre creo que tiene 30 años que murió. Era yo un pequeñito. Pero sabes, aunque no conviví con él, lo recuerdo con cariño y honro su memoria. Y también a los padres que se fueron. Ayer vi a mi sobrino, hijo de mi hermano, que también murió. Y es doloroso saberlo, ¿no? Porque siempre nos vienen los buenos recuerdos. Y aquí tenemos hermanos que perdieron a su papá. Y saben, es momento de honrar a nuestros padres. Si están contigo, disfrútalo. Si no están contigo, hónralo. Y hoy estamos aquí para honrar a nuestro Padre Celestial. Y con eso quiero darte la bienvenida a nuestro ministerio familiar cristiano. Amén. Y vamos a poner todo en manos de Dios. Y quiero pedirle a nuestro hermano Sebas que pase a orar. Vamos, Sebas, dilo. Vamos, bro. Buenos días, hermanos. Buenos días. Me agrada estar otra vez aquí reunidos y pues, principalmente, ¿no? Como dice Vic, celebrar a nuestro Padre, ¿no? Que fue el que nos dio y el que nos trajo hasta este momento, ¿no? Que estamos viviendo. Pues quiero darles una escritura que está en Jeremías 5. Y dice, antes de formarte en el vientre, Amén. Ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Amén. Te había nombrado profeta para las naciones. Pues qué bonito, ¿no? Y qué emocionante que ya desde antes que naciéramos, Dios ya nos había elegido. Y pues gracias a Dios estamos aquí, reunidos, y pues sigamos agradeciéndole a Dios. Y agradecerle también de que siempre está al pendiente Amén. de nosotros, que siempre nos está protegiendo, está al lado de nosotros en cualquier momento, a donde vayamos, está siempre presente. Así es. Vamos a hacer les quería comentar, hoy es el Día del Padre, y felicidades a todos los padres. Vamos a orar. Padre Dios, bendito del cielo, de la tierra, de todo lo visible y invisible, mi Señor. Buenos días, Rey. Gracias, Padre, por esta reunión que tenemos, celebrando principalmente a usted, Padre, y a todos los que somos padres aquí en esta vida, Padre. Darles un abrazo, pero principalmente que ver que usted es el que nos guía, usted es el que nos dirige, Padre, en esta vida. Esperemos que siempre lo siga haciendo, Padre. Muchas gracias, Dios, por todo lo que hace por nosotros, y todo esto se lo pedimos y oramos a través de su Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Sebas. Y si pensaron que se había olvidado, no. Hoy también celebramos el cumpleaños de nuestra hermana Ariana, que está desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Muchas felicidades, Ariana. Y vamos a cantarle las mañanitas, ¿les parece? A las 3. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Ari, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Amén. Muchas felicidades, Ariana. Que la pases muy bien. Y bueno, hermanos, ya dijo gracias, qué bueno.
A mí me pasa la increíble. Y bueno, hermanos, como cada mes nos visita nuestro querido amigo y maestro, el doctor Luis Venegas. Así es de que vamos a dar un aplauso y vamos a recibirlo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Bueno, qué gusto volvernos a ver. Y coincide hoy con el Día del Padre. Y vamos a hablar de eso. Si no disponen de otra cosa. Si no hablamos de otra cosa. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de, no solamente el Día del Padre, digamos, mundano, ¿no? O sea, lo que el mundo festeja, sino porque fíjense cómo ha sido un poco la secuencia que hemos venido hablando. Antes de hoy habíamos hablado de el Pentecostés, de la llegada del Pentecostés. Antes de eso habíamos hablado de la resurrección y de toda la Semana Mayor. Y es una consecuencia lógica al hablar de la paternidad de Dios después de que tenemos todas las herramientas para sentirnos y sabernos hijos de Dios. Y el texto base que vamos a hablar hoy es Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. Esto va a poner muy felices a quienes nos gusta el Antiguo Testamento, porque es el famosísimo Shema. Shema Israel, ¿no? Dicen un poco en hebreo. Y hoy vamos a hablar de eso y vamos a desgranar esa escritura que a mí me fascina. Hoy vamos a hablar de eso. Hay otros textos que, como otras veces, les voy a pedir que me ayuden a ir con ellos. Y vamos a empezar con una oración. Padre del cielo, en esta hora venimos ante ti a agradecerte este día, agradecerte la oportunidad de darnos la vida, de darnos vida en plenitud y además de tener en esta vida estos compañeros, estos hermanos, estos amigos, verdaderos soldados de Cristo para la batalla, Dios. Ayúdame a mí a transmitir de la manera más clara posible, que dé más bendición a los hermanos, para que no sea yo el que hable, sino que seas tú a través de las Escrituras, Dios, y que todos salgamos bendecidos, probablemente confrontados, probablemente cortados por la palabra, pero bendecidos al fin y al cabo, Dios. Trae a las personas que todavía vayan a llegar, Dios, a las que están acá, bendícelas de gran manera, a las que están conectadas también, y a las que van a escuchar después este mensaje también. Ábrele sus ojos, sus oídos espirituales y que sea, insisto, de gran bendición. Que la semilla sea plantada y que tú seas el que lo ayude a crecer. Dios, muchas gracias. Te oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos para allá, hermanos. Vamos de una vez, vamos a leerlo, porque esto no necesita más presentación. Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. El último de los 5 libros de Moisés. Y probablemente uno de los textos más citados por el pueblo de Israel hasta la fecha. Dice la Biblia, lo voy a leer en NBI, y seguramente ustedes en Reina Valera van a leer otra forma, pero en NBI dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Repíteselas a tus hijos. Habla de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio 6 es parte de un discurso, es el segundo discurso de Moisés al pueblo de Israel. Cuando tú lees Deuteronomio vas a ver que son varios discursos. Este es el segundo. Ya van a llegar a la tierra prometida, están a punto de cruzar el Jordán. Él ya no va a pasar el Jordán, recordemos eso. Y este es uno de los momentos más tensos probablemente, porque ya sabemos que Moisés no va a pasar, sabe Moisés mismo que no va a pasar, pero también está lleno de esperanza. Porque han pasado 40 años del desierto, han pasado muchos momentos difíciles y están a punto de terminar esa travesía. Pero ese terminar la travesía implica también que el liderazgo de Moisés se termina. El gran Moisés va a acabar aquí, pues, antes de pasar al Jordán.
Entonces, no era fácil este discurso. Y lo que Moisés probablemente elige o Dios le da la inspiración en estas últimas palabras, no les dice la estrategia militar, no les va a decir qué tienen que hacer para entrar o cómo se tienen que organizar políticamente. Finalmente, lo que Moisés va a elegir en sus últimas palabras es un discurso espiritual, es transmisión espiritual. ¿Qué espiritualmente les tengo que dejar? Porque creo que Moisés sabía que el peligro real no va a venir de los cananeos, sino de que se olvidaran de Dios y que ya no entendieran que era Dios el que los había puesto ahí. Probablemente eso sabían. Y entonces, escucha en hebreo, se dice Shema. Escucha Israel, le dice Moisés. Y este es probablemente el texto fundacional del judaísmo como lo entendemos hasta hoy. Se ha recitado por los judíos más practicantes en algunas comunidades, se ha recitado 2 veces al día y lleva nada más ni nada menos que como 3000 años que se escucha esta declaración. Algo tendrá, ¿no? Y no solo eso, seguramente no solo yo, también vi, y lo saben ustedes, cualquier escritura del Antiguo Testamento que luego lo va a citar el Nuevo Testamento es muy importante, ¿no? Entonces, ¿quién lo cita aquí? Pues lo cita Jesús. Jesús lo va a citar, ¿y en qué contexto? Para cuando habla del mandamiento más grande, el más importante, en Marcos 12 y todas las paralelas, ¿no? Pablo también lo va a usar cuando habla del señorío de Cristo. Entonces, este mensaje no es trivial. Bueno, esta escritura no es trivial, ninguna lo es, pero esta en particular es muy importante, hermano. Y entonces, esto es muy importante para todo un pueblo, para toda una cultura. Pero fíjate lo bonito de este texto y por qué lo voy a ligar, espero que relativamente bien, con el Día del Padre. Porque su contexto original, si te das cuenta, y ahorita lo vamos a desgranar, es doméstico. Es lo que se vive en casa. Es del día a día, es de lo cotidiano. No es un texto para el tabernáculo, para el templo, es un texto para la casa, para la mesa, para el camino, hermano, para la conversación entre padres e hijos. Y ahorita lo vamos a desgranar ahí. Yo creo que en estos días, un día como hoy, el Día del Padre, hay como 2 tipos de conversaciones en general. Una, pues la típica, ¿cómo te ha ido? ¿Cuántos hijos tienes? ¿En dónde van a la escuela? Ahí en el trabajo hay como un grupito de papás relativamente jóvenes que lo que los une es que van a la misma escuela a sus hijos, ¿no? Entonces se van a comer juntos y a veces ando ahí de chismosón y sus pláticas son del colegio y de que el uniforme y de que qué maestro le tocó, ¿no? Está bien, es normal, ¿no? Pero hay una parte mucho más profunda que obviamente tampoco quiero ser medio aguafiestas, ¿no? Que hay que hacerla siempre. Pero probablemente es bueno preguntar algo mucho más profundo, hermano, y es, a ver, como padres, ¿qué están transmitiendo? ¿Qué encontrarán tus hijos cuando ya no estés? ¿Tu vida espiritual es visible, hermano? ¿O es invisible para los que viven contigo? Porque Moisés en Deuteronomio 6, lo que nos está diciendo es, estas conversaciones espirituales las tienes que tener. No, fíjense, ¿en qué momento lo está haciendo? En un momento cotidiano, ya se va a acabar y bueno, todos vamos a acabar un día. Sus últimas palabras son estas que estamos leyendo. Y estas últimas palabras lo dice ahí Moisés justo en ese momento. ¿Por qué, hermano? Porque él entiende que va a transmitir, es lo que va a transmitir. Al final de cuentas es lo que va a dejar al pueblo. Entonces, hermano, déjame proponerte la siguiente definición. Legado no es lo que dejas cuando mueres. Legado es lo que dejas mientras vives. Y la mayoría pensamos en el legado como algo póstumo, como algo que va a ocurrir después de nuestra muerte. Lo que va a quedar inscrito en la lápida, ¿no? Aquí yace un hombre que nos amó. Lo que dirán en el funeral. Lo que van a heredar los hijos cuando estemos haciendo el testamento. Bueno, nosotros no tenemos hijos todavía. Pero pensamos probablemente en eso. Pero ¿cuál es el legado espiritual? Porque el legado espiritual funciona al revés. No es cuando te mueres que tus hijos
van a sacar y van a hacer uso de lo que dejas. Es cuando estás vivo. Ahí es cuando vas a ver qué estoy construyendo. Ese legado se construye en vida, hermano, en lo ordinario, en lo repetido, en lo que aparentemente es insignificante. Y Deuteronomio 6 es el manual de ese legado vivo. Y tiene una estructura que nos va a sorprender. Yo espero transmitirte mi propia sorpresa. Antes de hablar, de enseñar a los hijos, Moisés va a hablar de lo que debes grabarte tú mismo en el corazón. Y por eso es para todos, tengamos o no hijos. Y en este Día del Padre, hermanos, seguramente en este lugar y los que nos están escuchando hay todo tipo de historias. Los padres que sienten que lo han hecho bien y que buscan cómo profundizar. Los padres que saben que han fallado y que cargan con una culpa por ello. A veces esa culpa es increíble, ¿no? Porque ¿cómo es el ser humano? Te duele algo y en lugar de que vayas a que te lo compongan, sigues ahí. O sea, en lugar de hacer eso, sigues ahí tratando de hacerlo tú mismo y otra vez fallas y otra vez fallas. Y en lugar de ir al médico rápido, te quedas ahí tiempo. Entonces, igual con la culpa. O sea, ya sabes que le estás haciendo mal y sigues haciendo lo mismo. Hay hijos que probablemente honran a sus padres, que están agradecidos con sus padres. Hay hijos que sienten mucho dolor porque su padre estuvo ausente o incluso fue dañino. Existe eso y no podemos taparnos los ojos. O personas que son padres espirituales aunque no tengan hijos biológicos. Eso también existe, ¿cierto? Pablo probablemente no tuvo ningún hijo y dice él, yo soy el padre de ustedes, ¿no? Ustedes son mis hijos. O personas que perdieron a su padre recientemente y hoy duele mucho. Mi papá murió el 22 de diciembre de 2025, o sea, estamos cumpliendo básicamente 6 meses. Gracias a Dios, en la familia nunca fuimos tan adeptos a los días festivos de este estilo, pero duele igualmente. O sea, aunque no sea día festivo, de todas maneras lo recuerdo y de todas maneras hay dolor. Yo ahorita voy a hablar un poquito de eso, no lo quiero hacer autorreferencial porque no es así, no vamos a romantizar la paternidad. Un compañero acaba de ser papá y me dice, hijo, ¿cómo está romantizado la paternidad? O sea, está bien, todos hablamos de lo bonito que es ser papá, ¿no? Dice, pero casi nadie te dice lo difícil que es. Y lo difícil real, o sea, el no dormir, el estar así con la preocupación de que ya tiene quién sabe, porque además cuando son bebés no saben ni qué es, ¿no? O sea, nada más lloran, ¿no? O sea, eso nadie lo dice, ¿no? Entonces, un poco, no vamos a romantizar eso, pero hoy vamos a afirmar una cosa, hermano. Vamos a afirmar que hay un Padre Celestial que puede sanar lo que la paternidad terrenal rompió, o que incluso la puede profundizar, y que el legado espiritual es para todos, no solamente para alguien que tenga una buena, una mala, una regular historia. Y ahora vamos a hablar de 3 verdades que Deuteronomio 6 nos entrega sobre el legado que importa. El primer punto es: el legado comienza conmigo mismo. Fíjense cómo está estructurado. Cuando uno ve esto en la Biblia, tú puedes tener 2 opciones, ¿no? Una, decir, bueno, no está inspirado por Dios y estaban inspirados los seres humanos que lo escribieron y está bien, ¿no? Está bien, puedes irte por ese camino. O la otra puede sorprenderte y decir, de verdad que esto tiene una estructura que no es al azar, que no es así de pura chiripa, que tiene una estructura bien clara. Y fíjate lo que dice. ¿Cuál es la secuencia de lo que dice en Deuteronomio 6? El versículo 5 dice, ama al Señor tu Dios. ¿Eso qué es? Eso es un mandamiento, es algo que te está ordenando que tienes que hacer, a ti. Te lo dice así, si lo ves en hebreo dice lo mismo. Ama al Señor tu Dios, tú. El versículo 6 dice, grábate en el corazón. Y esto es bien interesante, hermano. Eso es un tema de internalización, de hacerlo interno. Porque no es lo mismo. Yo tengo ahora una perrita Mila, ¿no? Que cuando llego, estoy todavía muy lejos y ya me cuenta mi esposa que ya para las orejas y mueve la cola porque sabe que estoy ahí. Y cuando abro la puerta, ¡pum!, llega y es una explosión de locura. Eso no me lo había dicho el Vic, solo me había dicho así, vas a ver lo que vas a tener. Se siente tener algo así. Eso está bien bonito, ¿no? Pero lo que la bendita Mila no puede hacer es sus necesidades, no morder, no ladrar, hacer otras cosas. Ya tuvimos que recurrir al extremo, a la ciencia, ¿no? Entonces, tuvimos que ir con un educador, ¿cómo le llaman eso? Un entrenador, eso, ¿no? Y entonces ya nos dice, pues sí, lo que pasa es que los perritos funcionan de repetición.
por repetición. Hasta que se le repite y se le repite, lo van a hacer. ¿Y por qué lo pongo aquí, hermano? Porque no es lo mismo, o sea, uno puede amar, ¿no? Está bien. Pero ponértelo y grabártelo en tu corazón es otra cosa. Es otra cosa diferente. Y probablemente los más veteranos de este cuarto sepamos esto. Cuando uno es bebé, cuando uno es niño, pues amamos a los padres y sabemos que pues tienen que estar ahí, son nuestro todo. Pero es cuando crecemos, cuando realmente entendemos todo lo que hicieron por nosotros. Y entonces ese amor se convierte en algo que está en el corazón. A mí me costaba, digamos, en el último semestre de mi papá, no me costaba ir a verlo. O sea, yo sabía que quería hacerlo. Nadie me tenía que decir, ve a ver a tu papá. Yo quería hacerlo. Lo que me costaba era la distancia, porque eran 2 horas de mucho tráfico y cosas locas, ¿no? Pero yo tenía que hacerlo. O sea, estaba en mi corazón. No estaba en un manual, no estaba en... Alguien me está diciendo, oh, tienes que ir. Yo lo hacía. Cuando uno está joven, pues quizá eso no lo ve así, ¿no? Y anda ahí de locochón por el mundo. Andaba evangelizando yo cuando era joven, ¿no? Sin importarme mis papás ni nada. Yo estaba en otra cosa. Pero cuando uno es grande, entonces dice, ay, mi papá, ay, mis papás. Cuando uno es más grandecito, empieza a llamar por teléfono, empieza a ponerse sensible con canciones de mi viejo y yo, no, mi árbol y yo, no me acuerdo cómo se llama esa canción. Ya se pone de otra manera. Porque ya está en el corazón, hermano. Y no sabes, o sea, ya me lo habían predicho, ya me lo habían prevenido, pero en estos 6 meses no ha pasado un día en el que no piensa mi papá. Por la razón que sea. No es algo que yo vaya por el mundo y digo, hoy voy a pensar a mi papá. Está ahí. Todos los días, hermano. Es increíble, increíble. A veces hasta lo he soñado, otras veces no tanto, pero eso es estar grabado en el corazón, hermano. Pero fíjate la secuencia. Ama al Señor tu Dios, tú. Grábalo en el corazón, o sea, internalízalo. Y 3, en el versículo 7 dice, repíteselas a tus hijos. Entonces, una vez que lo obedeciste, una vez que lo grabaste, transmítelos a ellos, hermano. Y la secuencia, desde mi punto de vista, no es accidental. Porque antes del versículo sobre los hijos, hay 2 versículos sobre el padre. Primero tú, luego ellos. Y esto es una verdad que casi se cae de madura y que no tengo que repetir. ¿Cómo vamos a transmitir algo que no tenemos? No podemos encender una llama con una cerilla apagada, hermano. Si tú y yo queremos transmitir espiritualidad a nuestros hijos o a sus hijos o a nuestros hijos espirituales, ¿cómo lo vamos a transmitir apagados, hermano? Hay un peligro en esto, hermano. Y yo lo he visto tantas veces que hasta me da a veces pena, porque existe una tentación muy peligrosa en el contexto de la iglesia. El padre que lleva a los hijos a los servicios. Eso lo hemos pasado a algunos que hemos estado metidos en iglesitas o en iglesotas. Los padres que van a los hijos a la iglesia, los inscribe a la escuela dominical, los manda a los campamentos, pero en la casa no hay una vida espiritual real. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué va a pasar con los hijos, hermano? Exacto. No necesitas ser muy científico para saber eso. ¿Por qué, hermano? Y es algo que luego le cuento a mi esposa y dice, ay, no te creo, pero ¿por qué leo tanto? ¿Por qué me encanta leer? Leer. Deja tú de estudiar. ¿Por qué? Porque yo veía a mi papá todo el tiempo leyendo. Mi papá no me dijo, tienes que leer. Yo lo veía y quería hacer como mi papá. Sabía que tenía que hacer eso. ¿Por qué me gusta ver los deportes en general? Porque mi papá se ponía a ver los deportes. ¿Por qué me gusta lo espiritual? Porque mi papá siempre estaba hablando de cosas espirituales. Cosas de religión, de iglesias, de Dios. Siempre, siempre. En casa siempre fue el ambiente. Luego nos dábamos rounds cuando yo tuve una etapa un poco incrédula, ¿no? de adolescente. Pero era parte. No me tenía que decir nada. Yo lo veía. Y no estoy idealizando a mi papá. Digo, ahí está mi hermana que me convence, que me corrija si yo estoy idealizándolo. Era parte de también otras cosas negativas, que no vamos a hablar de eso. ¿Por qué no? Pero eso es lo que nos transmitía, hermano. Entonces, ¿cuál es el resultado, hermano? Que se van a alejar. En Estados Unidos han hecho estudios tras estudios y es evidente lo que ocurre. Fíjate el dato, entre el 60 y 70% de los jóvenes que fueron criados en iglesias, allá en todas las denominaciones que existen, más o menos abandonaron en la universidad la fe.
¿Y cuál es la razón que más citan estos jóvenes? Mi fe no era mía, era de mis padres. Fue prestada. La fe prestada no sobrevive a la primera crisis real, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa grabármelo en el corazón? La palabra hebrea para grabar es muy bonita y se dice shanán, grabar, que significa literalmente afilar, incidir profundamente. No es memorizarlo, es que te metan, como cuando te meten un chip o cuando te tatúan. Es ese tipo de cosas, es algo que te va a dejar una marca permanente. Eso es grabártelo en el corazón. ¿Qué significa en el fondo? Que es conocimiento genuino. No sabes sobre Dios, sino conoces a Dios. Un día estábamos en una iglesia maronita, yo no me acuerdo cómo es el nombre, que son cristianos que vienen de Siria. Están bajo la égida de la Iglesia Católica, por cierto, y había un monje que estaba dando un sermón, y bien chistoso, pero además un acento súper marcado como árabe. Ellos todavía rezan el Padre Nuestro en arameo, y es bien bonito porque se sienten como orgullosos y dice, vamos a orar en la lengua del maestro, y entonces oran el Padre Nuestro en arameo. Y decía que un día llegó a su convento, no a su convento, ¿cómo se llaman donde están los monjes? Sí, no es convento. Monasterio. Llegó al monasterio un teólogo, ¿no? Muy profundo, muy inteligente. Dice que empezó a hablar de Dios y él me quedó muy grabado eso porque decía, es que para nosotros Dios era como el aire, el sol, el viento. O sea, no te explicas eso, simplemente lo vives. Entonces cuando llega alguien y nos empieza a hablar de eso, era como, pero si para nosotros es real, o sea, como que ¿por qué me vienes a explicar algo que para mí no necesita ni explicármelo? Está ahí todos los días. Eso es conocer a Dios, hermano, no conocer sobre Dios. Es la diferencia entre tener información religiosa, porque hoy ChatGPT, Claude, Gemini, cualquier inteligencia artificial te va a dar una cosa que ni el teólogo más grande del mundo puede darte. Así es. Lo va a dar. Úsenlo con moderación, pero úsenlo. Eso no. Pero eso no es tener una relación real, ¿cierto? Un padre puede saber los nombres de los 12 apóstoles de memoria, hermanos. Que por cierto, ¿alguien aquí sabe los nombres de los 12 apóstoles de memoria? Yo no. Pero nunca pudo haber hablado con Dios ni escuchado a Dios en meses, hermano. ¿Y qué le va a decir a este niño? El papá. Pues sí, yo me acuerdo porque todos, bueno, no todos, pero algunos estuvimos en el cuidado de niños. Y había niños que sabían la Biblia mejor que yo. Y luego cuando crecieron se fueron, literalmente se fueron, hicieron cosas bárbaras y tristes. Y los padres estaban muy tristes también. Y no les quiero echar la culpa a sus padres, pero la pregunta de fondo es, ¿te escuchó hablar de Dios? ¿Te escuchó hablar con Dios? ¿Escuchó que Dios te dijo algo? ¿Escuchó que te movías por Dios? Porque de eso se trata la vida espiritual. En Jeremías 9:24 dice, más en esto, fíjate qué bonito, más en esto se gloríe el que se gloríe, en entenderme y conocerme. Si de algo vamos a gloriarnos, en Jeremías 9:24, ¿de qué vamos a gloriarnos? Entendí y conocí a Dios. Guau, hermano, esas son palabras mayores, ¿no? ¿Qué otra cosa es grabarte en el corazón? Y esto es muy profundo, hermano, experiencia personal. Porque puedes tener historias de otras personas que conocen a Dios y que hablan de Dios y que hablan con Dios. Pero tú tienes que tener tu propia historia personal con Dios, hermano. Esos momentos en que Dios fue real en tu vida. Porque todos podemos tener la Biblia. Ahora nada más veo que tiene su Biblia física. Y es ya ahorita porque su iPad se está cargando, quizá. Entonces todos lo tenemos. Ah, gracias, hermano, también. Todos lo tenemos en el celular. Todos. Ay, el hermano también. O sea, es bien fácil tener información bíblica. Pero la pregunta de fondo es, ¿cuándo estuvo Dios en esa crisis en tu vida? Ahí es donde está. Yo el año pasado le decía a Vic, y recordaron ustedes que vine incluso en momentos difíciles de mi papá. Justo les decía, es que es aquí este momento oscurísimo el que estoy pasando, en el que voy a hacer uso de todos los recursos que tengo de Dios.
Es ahí, hermano, porque yo puedo saber mucho de la Biblia y del arameo y del griego y del latín y del hebreo y de la historia de la escritura y de la escritura misma. ¿Y de qué me va a servir cuando mi papá necesita oxígeno? Cuando necesito tomar decisiones y lo llevo al médico A o al médico B. Pues de todo, justo ahí, justo es ahí donde tengo que decirlo. O lo va a hacer mundanamente. Porque mira, los cristianos somos expertos en saber la Biblia y conocer escrituras y orar y no sé qué. Pero en el momento de la verdad somos igual de mundanos, hermano. ¿Preguntaste a Dios qué hacemos en ese momento de crisis? ¿Preguntaste a Dios, a ver, los primeros auxilios, además de los de la enfermería, son tú con Dios? ¿Qué hago, Dios, en este momento, en este instante que está pasando algo difícil? Es ahí donde tenemos que tener ese... Si no, ¿de qué va a servir, hermano? Voy a tener pura teoría, mejor vamos a una universidad y hay que nos den clases. Tenemos que tener una historia personal. No solo doctrina abstracta, hermano, sino fe encarnada en tu trayectoria personal. Y la tercera cosa para grabarla en tu corazón es obediencia constante. En Juan 14:15 dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Vamos a hacer toda una clase sobre esto. O sea, sí se puede, ¿no? Pero de todo se puede hacer una clase. Pero, ¿qué dice la Escritura? Si me aman, obedezcan. El amor a Dios que dice Deuteronomio 6:5 no es solamente sentimiento, es acción diaria, hermano, sostenida. Y esta es obediencia en lo pequeño. A mí me encanta hablar de lo pequeño y lo hemos visto muchas veces. Hay cosas grandiosas en el mundo, en tu vida diaria. Tener hijos, qué escuela, qué trabajo, ¿no? Eso es grandes decisiones. Pero nadie habla de qué zapatos me voy a poner, qué pantalón me voy a poner. Algún día dije esto y algún hermano me dijo, pero ¿cómo voy a molestar a Dios por decirle qué camisa me pongo? O si me pongo gorra o si me pongo sombrero charro. O si compro la playera de la selección o no la compro. Se la compro pirata original. ¿Por qué vas a distraer de eso a Dios? Porque ahí es donde Dios está, en esas pequeñas decisiones, hermano. Si no sabemos poner a Dios en esas pequeñas decisiones, ¿cómo vamos a tomar las decisiones grandes? Es ahí donde tenemos que hacer estos actos de obediencia, hermano. Porque los hijos observan exactamente esto. ¿Cómo reaccionas cuando están en el tráfico y ya llegó una manifestación y no puedes pasar? ¿Cómo reaccionas? Ahí está el hijo viéndote. Ahí está, ¿eh? Yo me acuerdo clarísimo, mi papá, yo luego digo en broma, ¿no? Heredé ese carácter un poco volátil de mi papá. No, se enojaba, no, fíjense, se enojaba muchísimo cuando algo no le estaba saliendo bien. Yo me acuerdo que yo no heredé de mi papá esta parte como de MacGyver, de querer hacer todo, ¿no? O sea, mis hermanos, Sebas, Gabriel, etcétera, ellos son muy así de manualidades. Necesitamos un día mi papá, necesitábamos una escalera. Pues hizo su escalera, pero la hizo de tal manera, hermanos, que decían, Dios de bondad, esta escalera se va a romper en cualquier momento. La escalera sigue ahí, por cierto, ¿eh? Pero era un espectáculo verlo, porque se enojaba, insultaba, y ¿dónde está el martillo? Y mi mamá decía, ya va a hacer algo tu papá. O sea, ya cuando mi papá iba a hacer algo, era un espectáculo. Y yo veía, hermano, yo veía eso. ¿Qué ocurre ahora? Sin querer, queriendo. Pues que te cuente mi esposa si soy el hombre más paciente para hacer una escalera, hermano. Sale. Bueno, la otra vez de plano, ven que hay una tienda que te venden por partes, ¿no? Bueno, hasta me tuvieron que ir a callar los vecinos de abajo de tanto martillazo que estaba dando y dije, no puedo. Muy a mi pesar. Dije, Padre, perdóname. No puedo. Tuve que mandar a pedir que contratar una persona que fuera a hacerlo. Y así, qué vergüenza, ¿no? Porque no pude, me desesperé. Y entonces no estoy echando la culpa a mi papá de eso, ¿no? Pero yo lo veía. Así reacciono. Sin querer, hermano, los niños, los pequeños y los no tan pequeños van a aprender eso de ti. Van a pensar que eso es real, que eso es normal. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? ¿Cómo vamos a ser hijos espirituales? Siendo espiritual. No hay mucha diferencia. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tenemos vida espiritual real o solo aparentamos ser espirituales? ¿Es tu fe algo que vives o algo que practicas? ¿O nada más es algo que hablas? Porque para hablar somos muy buenos, hermano. Muy buenos. Pero el legado
comienza aquí. No voy a ser un buen padre, voy a ser un buen mentor, sino con una decisión de profundizar tu relación con Dios. De modo que cuando quieras transmitir algo, tengas algo que transmitir, hermano. Si yo te digo, te voy a regalar una moneda del mundial y no tengo ninguna moneda en mis bolsas, ¿qué estoy haciendo en el fondo? Mentiroso. Ahorita vamos a hablar justo de esa palabra, una palabra que les va a hacer sentido. Entonces, lo primero que vemos es que esto se transmite primero tú y luego a los demás. Si no lo tienes, no puedes dar algo que no tienes. Pero lo segundo es que vamos a profundizar en que se transmite en lo cotidiano. Y aquí es donde todo tiene mucho sentido. Fíjate, habla de ellas, o sea, de las palabras. Acuérdense que estamos en Deuteronomio 6:7. Cuando estés en tu casa, fíjate el orden. Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. A ver, vamos a ver esto, porque esto es una especie de geografía del versículo. El versículo 7 da 4 coordenadas. Yo te propongo lo siguiente, a ver, el momento es en tu casa. ¿Cuál es el escenario? La vida doméstica, la que estás tú allá encerrado con tu familia, la privada. ¿Y eso qué revela, hermano? La fe en lo ordinario. En esperar que ahí sentado viendo la tele o haciendo qué hacer o tendiendo la cama o planchando, ahí está Dios. A ese nivel tenemos que llegar. Aquí está Dios, amén. Pero también está ahí, debe estar ahí cuando estás haciendo las tortas de papa o cuando estás comiendo tu cereal o cuando estás acariciando a tu perrito. Ahí está Dios. Por eso dice en tu casa. Luego dice en el segundo es en el camino. No hay mucha ciencia. ¿En dónde está Dios? ¿En qué escenario está Dios? En tus trayectos, en tus traslados. Mira, por más que vivas al lado de tu lugar de trabajo, de tu escuela, tienes que caminar. La fe en movimiento. Cuando estás moviéndote, ahí está la fe. Ahí dice la Biblia que tienes que moverte. Y luego dice una cosa muy bonita, al acostarse. Es el cierre del día y es la vulnerabilidad. Ya saben cómo funcionan los algoritmos. Ahora que algún día busqué algo de un perrito, ahora todos mis videos son de perritos. Todos mis videos, ¿no? Entonces ya me sé un montón de psicología de perritos. Y dicen que los momentos más vulnerables en el reino animal son los de dormir, porque están a expensas de los depredadores. Entonces, cuando tu perrito se voltea y te enseña la panza, es porque ya ganó mucha confianza, porque sabe que está cuidado. ¿Y por qué? Porque ahí están todos sus órganos vitales. Entonces, te los enseña diciéndote, no tengo ningún temor, estoy vulnerable y no me importa. Hermano, ¿quién te cuida cuando estás dormido? O sea, estás más vulnerable. Luego siempre pensaba cuando viajaba más en metro, que me quedaba bien dormidote. Y decía, es que es la cosa más vulnerable del mundo. Porque ya hasta tenía sueños ahí en el metro, ¿no? Entonces me podían robar, podían lo que quisieran. No te ibas a dar cuenta. Dormirte, fíjate lo que te estoy diciendo. Dormirte, en el fondo, es estar vulnerable. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Dónde tenemos que tener fe? Al acostarse. O sea, la fe en el reposo. ¿Por qué somos a veces bien intensitos? Yo soy uno de ellos. Tener gratitud por todo lo que hemos recibido de Él. Amén, todo eso. ¿Por qué somos tan intensitos? Tan intensitos algunos. Porque nos cuesta dejar. Porque pensamos que en el reposo no estamos haciendo nada. Y ahí es donde tenemos que tener fe, hermano. A mí a veces, no sé si te pasa, pero cuando tienes un pendiente y, por ejemplo, vas a un pequeño viaje, pues, no estoy hablándote así al otro lado del mundo, una pequeña salida que como que te da remordimiento, como que piensas, es que no estoy haciendo esto y estoy haciendo esto que no me está llevando a nada. Y no tienes fe en tu propio descanso. Y la Biblia dice al acostarse. Y finalmente dice al levantarte. O sea, al inicio. ¿Por qué al inicio, hermano? Porque la fe también es punto de partida. Tienes que salir, tiene que haber un punto. ¿Y en qué momento es ese punto, hermano? En el inicio del día. ¿Cómo despertamos a algunos de nosotros? Viendo el celular, viendo cuántos WhatsApp se me acumularon en la madrugada, cuántos TikToks dejé de ver, cuántos videitos dejé de ver también, ¿no?
¿Qué es lo que hacemos en lo primero en la mañana, hermano? Eso va a marcar mucho el tono del día. Digo, no todo el tiempo, pero el tono del día va ahí. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo que cubre toda esta fe? ¿Qué cubre? La cobertura está total, es todo el día. Lo que está diciendo Dios es, no hay ningún momento de exclusión para que tengas fe. No hay área de la vida donde la fe no esté presente. Y esta es la visión integradora de Deuteronomio 6. La fe no es un compartimento de mi vida, ¿no? Soy estudiante, soy mecánico, soy comerciante y además tengo fe. No, la fe cubre todo, hermano. Es el aire que se respira en el hogar. Eso es la fe, hermano. Y al final de todo es la que realmente aprenden los hijos, ¿no? Porque existe una brecha entre los que los padres creen que están enseñando y lo que los hijos realmente están aprendiendo. Si los padres son un poco chismosos y medio aparentes, ¿qué van a aprender los niños? No se necesita mucho, hermano. No, así más que observar. Cuando decimos, ay, se parece a su papá o a su mamá, ¿no? Pues siempre lo pensamos en positivo, pero pues también la verdad es que hay cosas bien negativas. Y por eso decimos de tal palo, tal astilla, hermano. Los hijos no van a aprender lo que se les dice muchas veces, sino lo que observen, hermano. Así de simple. Dice, cuando vamos por el mundo y confiamos en Dios en los tiempos difíciles, ¿cómo van a reaccionar ellos cuando haya alguna crisis en su vida? Yendo con Dios, porque mi papá lo hizo, o mi mamá lo hizo, mis padres lo hicieron. Cuando decimos perdona a los que te hieren y andamos después cobrando venganza, ¿qué van a aprender los niños? A cobrar venganza, ojo por ojo, como mi papá, ¿no? Por ejemplo, esta es muy buena, el dinero no es lo más importante, pero mi papá trabaja 24 horas al día por tener dinero y todo su valor está en función de lo que tienes. Pues, ¿qué vas a aprender? Por cierto que mis padres fueron muy buenos en eso. Porque, bueno, no aprendí muy bien, perdónanos, pero no les gustaban las deudas. Era como el pecado mortal tener deudas. Mi hermana y yo sí somos usuarios de tarjetas de crédito. Ahorraban. Y ellos nunca, hermano, de verdad, genuinamente nunca los vi como deseando así, quiero una casa más grande, quiero un auto más grande. ¿Qué heredamos mi hermano y yo? Nos vale eso. Y no lo digo con orgullo, pues finalmente lo aprendimos. O sea, no fue algo que, qué bueno soy. Lo aprendimos porque mi papá nunca fueron así. La marca. Y mi papá decía, con que esté vestido, ya la armé, ¿no? Ya con eso tengo. Entonces, ¿qué aprendí yo, hermano? Y por eso después, estos meses no crean, siempre pienso, ¿qué me dio mi papá? En esa sencillez. Pero si mi padre hubiera sido codicioso, avaricioso, o sea, no estoy diciendo rico, sino codicioso, avaricioso, ambicioso, ¿qué me hubiera dado a mí? Eso. Entonces, hermano, si cuando decimos, no, que dinero no importa, hijo, pero por otro lado estamos trabajando y trabajando y trabajando según para tener más dinero, ¿qué le estamos diciendo al niño? ¿Sí ves lo que estoy diciendo, hermano? Sirve a los demás con humildad, pero cuando tú llegas, ya llegó el jefe. ¿Qué van a pensar los niños? No, pues mis papás nada más hablan bonito, pero la verdad es que yo soy el jefe de acá. ¿No? O la oración tiene poder, pero la verdad ni oran. Con trabajo oran en las comidas. ¿Qué van a hacer los niños? Entonces, piensa eso, hermano. Piensa eso, porque al final de cuentas, cuando incluso si no tuvieras hijos, el impacto mayor está en lo cotidiano. ¿En qué lugares, hermano? Esto no sé si lo hablé con usted la otra vez, no creo que no, pero el primer escenario es la mesa. Dice la Biblia que es ahí donde tienes que enseñarlo. ¿Por qué la mesa es lo más importante, hermano? Y una de las cosas más subestimadas. Porque la mesa es donde se sientan todos a comer. ¿Cierto? O sea, yo me acuerdo con mucha claridad cuando llegaba mi papá en la noche a trabajar. Teníamos que sentarnos ahí. Mi hermana, mi mamá, mi papá y yo éramos 4, así que era fácil. Entonces no había celulares, pero yo estoy casi seguro que si nos hubiera visto con celulares nos lo hubiera quitado. Era el momento de estar juntos. Hoy por hoy, ¿qué hacemos, hermano? La televisión está encendida, a ver, cada quien que coma como cuando quiera.
Pero necesitamos regresar a la mesa, hermano, como espacio de legado. ¿Por qué? Porque ahí dice la Biblia, fíjense lo que dice la Biblia. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Hechos 2:46. ¿Es importante o no comer juntos? Es Biblia. O sea, fíjate o sea, cuando digo que es importante, lo dice Dios, pues. La comida es relevante porque ahí es donde estamos compartiendo, platicando, donde nos desarmamos, donde por cierto también somos vulnerables. Porque estamos en la comida. O sea, ve el reino animal. Cuando comen, ¿por qué comen en manada? Porque algunos están vigilando que no les va a llegar otro depredador a comerse a ellos. Tenemos que comer juntos, hermano. Otro espacio es el transporte, el automóvil, el camión, lo que tú te muevas. Porque, y más en una ciudad como la de México. ¿Por qué es importante el auto? Bueno, el estar ahí, el espacio espiritual. Fíjate lo que estoy diciendo, espacio espiritual. Porque nos movemos mucho tiempo ahí, ¿cierto? Agarres lo que agarres, sea auto particular o metro o trolebús o lo que agarres, pasas mucho tiempo ahí. Si tú vas ahí con tu joven o tu hijo y estás dándole una enseñanza de enojo, desesperación, insultos, ¿qué va a aprender el niño? ¿Sí te das cuenta? Y también otro espacio es el inicio y el cierre del día, cuando nos levantemos y cuando nos durmamos. Vamos a agradecer a Dios. Dice la Biblia en Proverbios 3:24, cuando te acuestes no tendrás temor, cuando te recuestes tu sueño será grato. Proverbios 3:24. Qué bonita escritura. Cuando confiamos en Dios, cuando te acuestes no tendrás temor y cuando te recuestes tu sueño será grato. Qué bonito, porque muchos de nosotros nos levantamos todos cansados, nos cansa, o sea, no descansamos pues en la noche. Ahí tenemos que ir. Entonces, tenemos que entender cuál es el legado que estamos dando. Vamos a hablar rápido del caso de Timoteo, porque es bien interesante, porque aquí el legado fue a través de las mujeres. Porque dicen, el padre, ¿no? ¿Por qué no hablaste así el día de la madre? Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 1:5. Está hablando Pablo y dice, 2 de Timoteo 1:5 dice, tengo presente la fe genuina que hay en ti, que antes vivió en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Fíjate qué interesante este versículo, pequeñito, en 2 de Timoteo 1:5. El padre biológico de Timoteo era griego, por eso se llamaba Timoteo, no tenía un nombre hebreo. Y probablemente no era creyente. En Hechos 16:1 va a hablar un poco más Pablo de eso. Pero entonces, ¿de qué lado le llegó a Timoteo la parte cristiana espiritual? Y de la madre. No por el padre, hermano. Y dice Pablo que ellos tenían una fe, ¿qué? Genuina, ¿no? La fe genuina. ¿Sabes cómo se dice genuino en griego? Anhipócritos. Anhipócritos. ¿Qué significa hipócrita? Que tienes una máscara. O sea, los actores en griego se llaman hipocritón porque tienen máscaras. ¿Se acuerdan? Ubican este símbolo del teatro de dos máscaras. Bueno, viene de esa cultura griega. Esas máscaras los que se lo ponían eran hipócritas, o sea, tenían una máscara, fingían. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo contrario de eso? ¿Cómo les dije? Anhipócritos. La fe de Loida y de Eunice, qué bonito nombre, por cierto, Eunice, suena muy bonito, era anhipócrito, o sea, no tenía máscara, es decir, era genuino, no era temo, hermano, era una fe genuina, sincera. Entonces, la fe no era actuada, la fe que se veía era igual en público que en privado. Y la cadena aquí tiene 3 generaciones, la abuela, la madre y el hijo. Loida plantó, Eunice regó y Timoteo creció. Y fíjate, ninguno de ellos, por cierto, ninguna de ellas probablemente vivió la cadena, el fruto de lo que había hecho. Eso se pasó de generación en generación. Porque la paternidad espiritual trasciende la biología, hermano. Tú puedes ser el Loida o la Loida,
de alguien sin ser tú el padre o la madre de sangre. Eso sí puede ocurrir. Cuando tienes un sobrino o sobrina, cuando tienes algún amiguito, cuando vas a transmitirlo si tienes una fe genuina. Una loida. Fíjate que ahí fue en la mujer, y cuando alguien habla de la mujer, piensen en que el gran Timoteo fue educado educado espiritualmente, no necesariamente de otro lado, pero por su abuela y su madre. Entonces dice, después, terminemos en el punto 3. Este legado trasciende generaciones. En Deuteronomio 6:2 dice, para que temas al Señor tu Dios, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto, ¿no? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, hasta tu nieto. Sí, las 3 generaciones. Si cada generación repite eso, ¿cuál es el efecto? Multiplicador, ¿no? Entonces son 3 generaciones. Acá en Deuteronomio se plantea explícitamente una perspectiva o prospectiva de 3 generaciones. Fíjate, Moisés no le está hablando solamente a la generación que estaba escuchando, ¿cierto? Moisés le está hablando a todas las generaciones que van a venir y por eso Moisés es el gran Moisés hasta en la actualidad en el judaísmo. Y esto quiere decir que no vivían en la inmediatez. Moisés pensó más allá. O sea, ahí Moisés está hablando probablemente a jóvenes o a gente madura, pero le está hablando hasta a sus nietos. Y ellos a su vez tendrían que decirlo. Y mira si ha sido exitoso esas enseñanzas de Moisés, ¿no? Mira si lo ha sido, por cierto. El legado espiritual, hermano, entonces es algo que opera a una distancia mucho mayor que la biológica, porque eso se va heredando generación por generación. Vamos al Salmo 78:3. Fíjate, este salmo es un salterio, es parte del salterio. El salterio tiene que ver con 72 versículos y es un salmo de celebración. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 78? 72, ¿no? ¿O no? Sí, ¿va? 72. Es uno de los más grandes, digo, quitando el Salmo 119. Dice la Biblia en el 78, 3, 4. Lo que hemos oído y conocido, lo que nuestros padres nos han contado, no lo ocultaremos a sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. La fe no puede quedarse en una generación, debe ser contada, transmitida y repetida. Eso es lo que dice. El verbo acá de contar dice, no lo ocultaremos, hablaremos de la generación o contaremos, no sé qué dicen sus Biblias, nos lo han contado. En hebreo es la palabra zafar o shafar, que tiene esta palabra shafar o zafar, tiene la raíz en historia, en narración. El legado espiritual es fundamentalmente narrativo, se tiene que transmitir a través de las historias, hermano. Tú y yo conocemos a esas personas, y quizás hasta lo somos sin saberlo, ¿no? Estas personas que cuentan las historias de fe. Una vez me acuerdo de un pastor que fuimos a comer con él, o más bien comimos con él, y nos contaba unas historias de fe, hermano, que las que había pasado en Veracruz, que lo que había pasado en Puebla, y decía, no, qué poderoso es este hombre. Porque no lo contaba desde el orgullo y la arrogancia. Lo contaba básicamente desde, así actúa Dios, así actuó Dios en mi vida, hermano, me decía. No, yo, bueno, pues yo no tengo tantas historias, pero él tenía muchas, muchas historias, hermano. Entonces, tenemos que tener este tipo de historias, hermano. Vamos a ir terminando en un pasaje bien interesante, pero fíjate lo bonito, y ahí para los que luego somos medio quisquillosos en temas como de recuerdos. Josué 4, vamos a Joshua o Yeshua 4. Yeshua, por cierto, tiene exactamente la misma base que Jesús. Es interesante que así sea esto. Josué 4. Vamos al versículo 6 de Josué 4. Acuérdate que cuando Israel cruzó el río Jordán, Dios dio una instrucción bien extraña, bien extraña. Y fíjate lo que dice. Cuando en el futuro sus hijos les pregunten,
¿por qué están estas piedras aquí? ¿Ustedes qué le van a responder? A ver, síganme leyendo hasta el 7, versículos 6 y 7. El día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. ¿Para qué sirvieron las piedras? Así es. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestro hogar, hermano? Es bien simple, ¿no? Ahora vamos a correctar piedras. Nah. Bueno, pues si quieren poner piedras está bien, pero ¿qué piedras, entre comillas, pues? ¿Qué tipo de recuerdos tienes en tu casa que cuenten historias de Dios? ¿Alguna fotografía, algún objeto, algo que digas, aquí Dios intervino? Porque eso es lo que le dijo a Josué. Y además los niños siempre preguntan, ¿qué tienes en tu casa que diga esto? Yo tengo una foto, no en mi casa, en mi celular, de un día, hermano, que en el que ahí fuimos con los hermanos a un viaje y el hermano que nos iba guiando nos metió en unas carreteras que hasta los locales nos decían, ¿no? ¿Cómo se fueron a meter ahí a las 3 de la mañana? Y íbamos a ir a la Huasteca Potosina. Entonces nos metimos por una carretera libre, unas montañas que terrible, hermano, de verdad. Pero yo me acuerdo bien, ya era la madrugada, ya eran como las 6 de la mañana, ya estaba amaneciendo en ese momento. Ya se veía la luz, pues. Y nosotros en vela, porque toda la noche se nos ocurrió la graciosa idea de irnos así. Llegamos a lugares espectaculares. Pero me acuerdo muy bien, hermano, que cuando llegamos a un punto ya muy alto de la montaña, pues, ¿qué pasa cuando llegas a un punto muy alto de una montaña y cómo ves hacia abajo? ¿Qué se ve? Precipicio. Y las nubes. Aquello parecía Europa, hermano. Yo pensaba que estaba en Suiza, aunque estaba ya en San Luis Potosí. Y también la foto. La foto es X, pues. O sea, no es espectacular y técnicamente buena. Simplemente me hizo recordar, o me hace recordar, cómo Dios intervino, porque aquello fue, hermano. Yo nunca había visto tanta neblina en mi vida. O sea, ya no veía nada. Pues básicamente no veía. El convoy nos separamos, ya quién sabe dónde estaba, no había señal. Una cosa de verdad que. Y el hermano bien dormidote, síganse derecho, ¿no? Y yo, pero finalmente, y eso me hace recordar algo, que Dios nos cuida. Y el viaje fue increíble. O sea, a donde fuimos llegar era. Si ustedes conocen la Huasteca Potosina, sabrán que es unas cosas irreales, o sea, unas cosas muy bonitas. Pero el camino, hermano, el camino fue. Pues iba el Sebas, por cierto. Él no me dejará mentir que hasta tuvieron que salir así como en donde él no iba conmigo en mi vehículo. En el otro vehículo salían los hermanos a decir, izquierda, derecha, porque no se veía, hermano. Fue muy impresionante. Pero ahí actuó Dios. Porque además era claro que era muy peligroso. O sea, deja tú además de la parte física, sino que además había gente mala por ahí. Y Dios actuó, hermano. Esas son una de mis piedras. Es decir, Dios actúa. Dios es real. Dios nos salva. Dios nos cuida. Amén. Así es, exacto. ¿Qué tienes tú, hermano? ¿Qué historia familiar de fe que los más jóvenes tienen que conocer? De cómo te salvó Dios de algo. De cómo actuó Dios. Aquí como dice la Biblia, cuando pongan estas piedras, pónganlo porque ¿qué? Para recordar que por acá pasó, para acá pasaron. Ahora, vamos a regresar tantito a Loida. Loida probablemente nunca vio varias cosas, porque ya era viejita, la abuela de Timoteo. La abuela de Timoteo no vio, por ejemplo, a su nieto que se convirtió en un gran colaborador de Pablo. No lo vio. Por ejemplo, Loida probablemente no entendió que lo que ese Pablo estaba dándole a su nieto era palabra de Dios. O el impacto de su nieto a las iglesias de Asia, de Macedonia y de Grecia. ¿Cuántas cosas que si tú siembras en tus hijos no vas a ver nunca, jamás en la vida? Porque te vas a morir antes. De eso se trata, hermano. De eso se trata. Lo que Loida hizo fue algo muy simple. Transmitió la fe genuina a su hija Eunice. ¿Y qué hizo Eunice, que era la mamá de Timoteo? Transmitirle a Timoteo lo que la abuela le estaba diciendo. ¿Cuál fue el resultado completo? Que Timoteo terminó siendo impactado por eso. Entonces, no necesitas ver el fruto final, hermano, para hacer tu parte.
Lo que a veces nosotros decimos, hermano, es que lo que yo digo probablemente no voy a ver los frutos nunca. Mi papá ya se fue y no ha visto muchas de las cosas que siguen todavía, ¿no? Pero hay que hacer el trabajo de todas maneras, hermano. Hay que hacerlo. Y aquí quiero detenerme 30 segundos, porque probablemente este Día del Padre hay personas que les duele, pues, por varias razones. Probablemente la primera es porque hay quienes no tuvieron padre, ¿no? Así de simple, no tuvieron padre. Ya sea porque fue un mal padre, o ya sea porque nunca, o sea, murió muy joven, bueno, siendo nosotros muy jóvenes. Y eso puede doler mucho en la ausencia. Pero mira lo que dice el Salmo 68:5. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Amén. Dios es nuestro Padre. El Padre celestial puede sanar cualquier cosa que haya hecho tu Padre terrenal, hermano. Y puede ser un padre para ti que nunca tuviste un buen padre, hermano. Desde cero puede empezar. También hay un dolor en los padres que han fallado. Porque si algo tenemos en nuestras sociedades son padres ausentes. O sea, padres que se van, pues. Así de simple. Deja tú de ausentes, que no están. O sea, se fueron porque les valió un cacahuate sus hijos. Dice la Biblia, en Joel 2:25, un texto muy bonito. Les compensaré los años que comieron la langosta, el saltamón, el grillo y la oruga. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios puede restaurar cualquier herida, hermano. Salud. Si has tenido problemas con tus papás o no los tuviste y sufriste porque no lo tuviste, Dios te puede restaurar todo eso. O a los que perdimos el papá relativamente cerca, hace relativamente poco. Joel 2:25. El duelo no tiene calendario, eso me lo habían previsto, ¿no? O sea, el duelo no tiene, a partir de ahora ya no me duele, ¿no? Pero Él está en lo que me transmitió, eso ya está aquí, ¿cierto? Ya pasó, pues, ya me lo pasó, pues. Y ya se lo pasó a cualquiera que esté sufriendo un dolor profundo porque probablemente el papá no está. Ya tenemos esta transmisión en nosotros. Entonces no nos tiene que doler porque Dios está con nosotros, amén. ¿Qué vimos hoy, hermano? Primero, que el legado comienza contigo. Grábate en el corazón, dice la Biblia. Segundo, vimos que se transmite en lo cotidiano. Habla de ellas cuando estés en tu casa, en el camino, etc. Y tercero, vimos que trasciende generaciones. Dice la Biblia, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cómo vamos a hacerlo, hermano? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pues con hechos concretos, hermano. Por ejemplo, tú puedes hacer alguna carta, alguna bendición a tus hijos. Y la Biblia dice que muchas veces cuando se oraba se ponía la mano sobre la cabeza o el hombro y oraban por los hijos. O bueno, el padre oraba por el hijo. Ora así por tus hijos, hermano. No estoy diciendo que se arrodillen ni nada de eso. Simplemente pon tu mano ahí y vas a ver el poder que hay ahí. Y si tú eres un hijo y tienes un problema con el papá, perdona. Perdona porque el perdón es una decisión. Y ese perdón rompe con cadenas de amargura. Suena medio raro esto, ¿verdad? Pero suena, pero la rompe. Y agradezcamos esta mañana, buen día, la cadena. Porque alguien oró por ti antes de que nacieras, lo acaba de decir Sebas, ¿no? Alguien oró por ti antes de que nacieras, o cuando eras pequeñito. Alguien oró, estoy seguro que alguien oró por ti. ¿Quién sabe en qué fe? Pero oró por ti. Amén. Estoy seguro de eso. Agradece a quien te habló de Cristo por primera vez, o que te mostró en vivo que era tener fe. Amén, sí. Y piensa, ¿qué voy a continuar yo? ¿A quién le voy a heredar lo que yo aprendí? Porque de eso se trata, hermano. De que seamos eslabones fieles a la cadena de la gracia de Dios. Amén. No para que nuestro nombre sea recordado, hermano,
sino para que el nombre de Dios sea conocido para los que vienen después de nosotros, de generación en generación, hasta que Cristo regrese. Y eso es lo que quería compartirles esta mañana, hermano. Que Dios los bendiga. Gracias, Robert. Ese se lo das a Sandra.